hoy se habla de una victoria legal para el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La jueza llamada Aileen Cannon ha desestimado el caso de los documentos clasificados contra el exmandatario porque la acusación del fiscal especial, dice la jueza, viola la cláusula de nombramientos de la Constitución. Vamos a analizar precisamente qué significa esta declaración de la jueza y del fiscal especial que dice precisamente este tema. Con nosotros en vivo vía telefónica está con nosotros Juan Carlos López, quien por cierto se encuentra ya en vivo desde la ciudad donde hoy arranca la Convención Nacional Republicana y más adelante estará con nosotros para analizar esta noticia el abogado peñalista Rafael Peñalver. Juan Carlos, buenos días para ti. Comienzo contigo y me gustaría saber si se esperaba que esta noticia ocurriera hoy. Estábamos hablando por un lado de lo que pasó en el sábado, que todos seguimos estupefactos ante lo que ocurrió, y después estábamos analizando su repercusión en la Convención Republicana, pero ahora vamos a tener que analizar la repercusión de esta noticia también en la Convención Republicana. Así es, Alejandra, buenos días. Pues Donald Trump comienza esta semana de convención en Milwaukee, donde será ya confirmado como el candidato republicano a la presidencia, con un logro jurídico, y es que esta jueza, Aileen Cannon, quien fue designada por Trump a la Corte Federal, decidió el caso de los documentos. Recordamos, ¿cuál es este caso? Cuando Donald Trump sale de la presidencia, se llevó miles de documentos en cajas, y esos documentos fueron entonces requeridos por los archivos nacionales. Él se negó a entregarlos y empezó a moverlos de un lugar a otro, hasta que una vez se cumplieron todos los tiempos, el gobierno decidió adelantar acciones judiciales. Eso llevó a un operativo del FBI en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, y allí encontraron en diferentes lugares de ese club los documentos, y comenzó este proceso en contra de Donald Trump. Ahora, la jueza Cannon, quien lleva el proceso, no se está pronunciando sobre el caso como tal. Ella ha tomado la interpretación que ya había sido mencionada por el juez Clarence Thomas de la Corte Suprema, poniendo en duda la validez del nombramiento del fiscal Jack Smith como fiscal especial. Pero hay que tener en cuenta algo. Esta oficina de fiscal especial ha existido durante años. Es una potestad del secretario de Justicia, que designa a un fiscal independiente al que le da poderes adicionales para que investigue este tipo de casos. Está el caso de Jack Smith, está el caso de Ben Hur, quien investigó al presidente Biden por su manejo de documentos. Otro fiscal especial investigó al ex vicepresidente Mike Pence y en esos casos decidió no presentar cargos. Pero también están casos famosos como el que investigó la colusión, la presencia, la participación rusa en las elecciones de 2016 a favor de Donald Trump. El fiscal especial Mueller, quien determinó que sí hubo injerencia rusa, que sí la campaña de Donald Trump estuvo al tanto, pero lo que no pudo demostrar es que hubo coordinación entre ambas campañas. Entonces, esta es hoy una victoria jurídica para Trump, que le da un impulso para comenzar la convención. Esto probablemente, muy seguramente, será apelado a la Corte de Apelaciones del Circuito 11, y si la Corte de Apelaciones del Circuito 11 respalda la jurisprudencia existente, entonces el caso iría a probablemente a la Corte Suprema. En resumen, lo que aquí se hace es aplazar el proceso que enfrenta a Donald Trump por haberse llevado esos documentos de la presidencia, y el caso pues quedará ya para algo posterior, pero va a ser interpretado como que Donald Trump está siendo absuelto. No lo está haciendo, es simplemente la interpretación legal de la jueza Aileen Cannon sobre esta oficina del fiscal especial Jack Smith, que tiene dos casos en contra de Donald Trump, uno por el de los documentos, el otro por la insurrección del 6 de enero, y recordemos que en el caso de la insurrección ese proceso avanza, pero un fallo de la Corte Suprema ha puesto todo en suspenso mientras se revisa la inmunidad, que de acuerdo con la Corte es total para los presidentes en sus actos oficiales y limitada cuando están en actos no oficiales. Cambiar el curso de todo lo que estamos mencionando. Lo que pasó al anuncio de esta inmunidad cambia por completo los casos que tiene pendiente el expresidente. Juan Carlos, me gustaría darle ahora la bienvenida a Rafael Peñalver, nuestro abogado constitucionalista, para hablar
sobre este tema. Te saludo, señor Peñalver. Es sin lugar a dudas, como lo mencionábamos, una importante victoria para Trump porque se considera válido un argumento que ha sido desestimado por otros jueces en múltiples casos que actualmente enfrenta el expresidente. ¿Cómo va a cambiar esto lo que puede pasar en los próximos meses? Muy buenos días y como bien dijo Juan Carlos, esto es una victoria enorme para el expresidente Donald Trump y lo mezclas con la política porque se anuncia esta decisión en vísperas de la apertura de la convención republicana en Milwaukee. Una juez nombrada por Trump y que hasta ahora había llevado el caso en una forma muy lenta, dándole tiempo para que si iba a juicio, ese juicio no se celebrara hasta después de las elecciones. Hoy la juez Cannon ha seguido la pauta del juez Clarence Thomas, que en la decisión de la Corte Suprema de hace 2 semanas, en la decisión sobre inmunidad presidencial, que también le dio esa Corte Suprema una gran victoria a Donald Trump, el juez Thomas sugirió en su escrito que el fiscal general ni siquiera había sido nombrado de acuerdo con el orden constitucional. Y el orden constitucional dice que los nombramientos, lo que se llaman los senior appointments, los nombramientos de figuras principales dentro de la administración tienen que ser aprobados por el Congreso, nombrados por el presidente y aprobados por el Congreso. En el caso de los fiscales normales, todos los fiscales federales, cuando un presidente entra, es la tradición que los fiscales anteriores renuncien y el nuevo presidente nomine los nuevos nombres de los fiscales regulares y esos sean aprobados por el Congreso. La ley del fiscal especial que fue otorgada por Janet Reno cuando ella era la fiscal general de los Estados Unidos, pues no sigue ese curso. Simplemente se establece la oficina del fiscal especial. Y ese fiscal especial, como decía Juan Carlos, ha estado vigente en muchos casos que nadie había hasta ahora pues planteado que esos fiscales especiales no seguían el orden constitucional. Donald Trump lo hizo. Sus abogados han hecho dos planteamientos que son totalmente nuevos dentro de la ley. Uno, el planteamiento de la inmunidad presidencial, y hemos visto el resultado que tuvo muy favorable a él en la Corte Suprema, y ahora el planteamiento del fiscal especial. Y también la juez Cannon ha seguido esa línea. Muy controversial esta decisión, especialmente viniendo de una juez que desde el principio se ha visto como una juez que ha favorecido a Donald Trump una y otra vez. La ley, estoy seguro que esta decisión va a ser apelada al 11º circuito y posiblemente esto llegue de nuevo a la Corte Suprema. Lo que esto garantiza es un triunfo político para Trump hoy en víspera de su nominación y que este caso no llegará jamás a ser a juicio antes de las elecciones y quizás nunca se verá este caso en la Corte para ver los méritos de las acusaciones que se le habían hecho al expresidente por haberse llevado los documentos clasificados y después tratar de haber obstruido la justicia. Si analizamos un poco lo que ha pasado con Trump este último año, yo creo que lo podemos dividir de una manera clara de lo que ha pasado hace algunos meses y quizás en este último mes. Siento que las cosas, estos cargos, estos procesos penales que tenían pendiente y que se estaban presentando, ponían muchos obstáculos y ponían a Trump en peligro por muchos motivos. Sin embargo, en estos últimos meses, hablando de la inmunidad, desde el comienzo de la inmunidad, hay varios casos que ahora abren el camino y ayudan a Trump por muchas razones. ¿Qué opinas de esto? Estamos viendo como un pequeño giro, ¿no? Dentro del apoyo y de lo que se está aclarando el camino para Trump como político y como ciudadano, Totalmente. claro está. Totalmente. Esto ha sido una victoria atrás de otra para Trump.
pone en cuestión, en mi opinión, la integridad del sistema judicial. El juez Clarence Thomas, cuando escribió esa decisión sugiriendo este camino con el caso del fiscal especial, estás hablando de una persona que está siendo muy cuestionada. Su esposa fue muy activa en la organización de la demostración del día 6 de enero, estuvo enviándole emails y correspondencia al jefe de la oficina de Trump mientras que aquello estaba todo sucediendo. Y ahora vemos que el juez Thomas no se ha retirado del caso a pesar de la consideración que su esposa estaba tan involucrada en este caso, en el caso de la inmunidad. También ahora vemos que la juez Cannon, nombrada por el presidente Trump, pues llega a esta decisión. No quiero cuestionar la motivación por lo que lo hace. Hay cierta base constitucional. Si vemos exactamente el escrito de la Constitución que dice que los senior officers tienen que ser nombrados por el presidente y aprobados por el Congreso, uno puede argumentar que este fiscal especial específicamente no era un fiscal general, por lo tanto, nunca fue llevado su posición para que fuera confirmado ante el Congreso. Pero es que la ley que establece el fiscal especial, la ley que promulgó Janet Reno, no requería que fueran personas nominadas por el presidente y confirmadas por el Senado. La juez Cannon está adoptando la posición que toda persona que tenga el poder de encauzar y que tenga el poder de requerir que se presenten los acusados ante la corte, tiene que ser de categoría, tiene tanto poder como un fiscal normal, un fiscal federal, y por lo tanto debería ser nombrado por el presidente y confirmado por el Senado. Regreso con mi compañero Juan Carlos Rafael para que se una a la conversación y yo también estoy segura, Juan Carlos, que esto va a cambiar, como dicen en inglés, el look and feel de esta convención republicana donde precisamente te encuentras en Milwaukee porque ahora tenemos muchas cosas, ¿no?, que hablar por parte del Partido Republicano. Lo que ocurrió el sábado, la inmunidad de Trump y ahora desestimar estos cargos. Siento que va a ser una convención con otra temática diferente a la que veníamos hace una semana. Es el momento político de Trump. Recordar que viene de un intento de magnicidio el sábado. Una persona murió, dos resultaron con heridas críticas, agentes del servicio secreto heridos también. Él, por fortuna, salió con heridas menores. Ayer estuvo jugando golf, hoy y llegó a Milwaukee y se prepara para la campaña. Entonces es un momento en el que él y sus seguidores van a celebrar. Pero yo tenía una pregunta para Rafael, y es, Rafael, cuando se habla del sistema federal de justicia, acá se habla de antigüedad y se habla de jerarquías. Y sabemos que la jueza Eileen Cannon es una de las de más reciente ingreso y que cuando le fue asignado este caso, porque le tocó por reparto, magistrados de esa misma zona en Florida le sugirieron que no lo tomara porque era todavía muy avanzado para alguien con su experiencia. Este tipo de fallo, una decisión constitucional de este tipo, determinar que un fiscal especial incumple la Constitución, es el tipo de fallo que le corresponde a un juez del nivel de Eileen Cannon. Esto se va a ir a apelación muy seguramente al circuito 11º, y si el circuito 11º revierte esa decisión, irá a la Corte Suprema. Es decir, acá Trump está ganando tiempo, pero no se responde la pregunta de si los delitos por los que fue acusado por el Departamento de Justicia los cometió o no. Entonces, aquí hay una extralimitación de Cannon en el alcance de su fallo. Por lo que veo, Juan Carlos, estamos teniendo problemas de audio con nuestro invitado Rafael Peñalver. Estamos intentando arreglar
precisamente el problema de audio para que te pueda responder. Mientras tanto, vemos en imágenes el momento del que hablabas este sábado, de este intento de magnicidio, donde Butler, Pensilvania, vivió algo que no se veía, y lo mencionamos durante el fin de semana, desde el año 1981, donde hubo un intento de asesinato al presidente republicano Ronald Reagan. Hablando un poco de lo que pasó este sábado, Juan Carlos, la realidad es que va a haber un antes y un después de este meeting político en Butler, Pensilvania, que la palabra violencia política preocupa a muchos. Y yo creo que, bueno, sobre todo con todos los años que tienes cubriendo la política estadounidense, me gustaría saber, mientras solucionamos el problema de audio de nuestro compañero Rafael Peñalver, eh, ¿te sorprende que dentro del contexto político en el que estamos viviendo algo como esto ocurra? Eh, sí, cuando uno mira los datos que van saliendo sobre el sospechoso de este intento de magnicidio, sigue un patrón de casos que hemos visto recientemente de jóvenes que, de acuerdo a este caso con el FBI, actuó por su cuenta, no era parte de un grupo mayor, no tenía, en este caso, en el caso del joven Crooks, no tenía antecedentes, no tenía, no despertaba sospecha, no parecía haber estado radicalizado. Entonces están tratando de definir qué fue lo que ocurrió. Otro fenómeno que es real: en Estados Unidos hay más armas que personas, en un país de 350 millones de personas, y el rifle que utilizó el tipo AR, que es la versión civil del arma de dotación de las fuerzas militares de Estados Unidos, fue comprado legalmente por su padre. O sea que ese es otro elemento más que de algo que es frecuente en Estados Unidos, que vive una epidemia de violencia por armas de fuego. Y el tercero es el nivel de hostilidad en la retórica política, que ha llevado a una serie de descalificaciones e improperios de ambas partes, y eso es, tal vez ese ambiente caldeado explica lo que ocurrió, pero no lo justifica ni lo minimiza el hecho de que el servicio secreto no haya podido proteger a un candidato presidencial que es un expresidente y quien tiene muchísima más seguridad. Lleva a que hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconociera que había sido un fracaso, que tienen que investigarlo, pero es todo parte de esta polarización tan profunda que vive Estados Unidos, y que vamos a ver si los mensajes que llegan de la Casa Blanca, del mismo Donald Trump y de su campaña, de llevar esto de una manera menos agresiva y menos hostil, se dan, y veremos si esta convención refleja eso o no. Que hablando de la falla del servicio secreto, Juan Carlos, cuando uno analiza qué fue lo que pasó, todos dicen, ¿cómo es posible que se dejara este blanco, ¿no? Completamente vacío. Ya regresó con nosotros y escuchó la pregunta nuestro compañero Rafael Peñalver, así que te vuelvo a ceder el espacio para responder la pregunta que te hizo mi compañero Juan Carlos. Rafael, adelante. Efectivamente, y lo que estaba explicando es que la juez Cannon tiene la capacidad, tiene la potestad para poder interpretar la ley de nombramiento del fiscal especial en tal forma que ella estima que no cumple con el ámbito constitucional. Ahora, una juez en Washington, la juez que lleva el caso de Washington, interpretó el mismo estatuto en una forma distinta, diciendo de que sí tenía el poder constitucional. Así que ahora tenemos dos cortes del mismo nivel, cortes del distrito, una en la Florida y otra en Washington, con opiniones distintas. Y esa es la base para que esto se apele primero al onceavo distrito de la Corte de Apelación y después a la Corte Suprema en Washington. No es que se esté excediendo la juez Cannon en su dictamen, simplemente opina distinto que el otro distrito, y por lo tanto tenemos un conflicto de opiniones al mismo nivel, a nivel de corte de distrito, y esto se va a llevar ahora a la Corte de Apelación. El resultado práctico es que este caso no va a ver la luz del día por muchos meses, si es que algún día se llega a presentar en la Corte. Si Trump ganara la presidencia, lo primero que va a hacer es desestimar estos casos. Va a nombrar a un fiscal general que desestime los dos casos federales en contra de él. Ya la juez Cannon ha desestimado uno, y aunque esto no es una palabra final, porque como bien dijo
Juan Carlos, ahora esto va al proceso de apelación. Aquí quiero que el público entienda, la decisión de hoy no tiene que ver nada con los méritos de las acusaciones que se le hicieron a Trump. No, esas acusaciones siguen tan vigentes hoy. Lo que pasa es que la juez ha dicho, el fiscal que ha presentado el caso no tenía potestad para hacerlo, por lo tanto, desestimo el caso. En este momento, Trump no tiene un caso en contra de él en la Corte de la Florida, aunque esa decisión se va a apelar a la Corte de Apelación. Y además, por otro lado, Rafael está esperando una sentencia penal en el Tribunal Estatal de Nueva York después de, como lo hemos mencionado estas últimas semanas, haber sido condenado por delitos relacionados por un pago de dinero en el año 2016. En esa época de su entonces abogado a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Cuándo puede precisamente también ocurrir? Rafael, volvemos a tener un problema de audio contigo. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, nos estaba respondiendo qué podemos esperar ante la sentencia penal en el Tribunal Estatal de Nueva York después de Trump haber sido condenado este año por delitos relacionados con un pago de dinero en el año 2016 de su entonces abogado a Stormy Daniels. Juan Carlos, bueno, analizó eso contigo, porque mientras hablamos de un antes y un después de este último mes, donde las cosas parecieran aclararle un poco más el terreno a Trump, esto sí sigue siendo latente y con bastante expectativa, ¿no? Claro, el juez Juan Merchan de la Corte Suprema de Nueva York, y recordemos que ese es un proceso a nivel estatal, entonces es un proceso completamente diferente en el que Trump ya es un delincuente convicto de 34 cargos. El juez Merchan decidió la audiencia para imponer la condena hasta septiembre, mientras estudia los argumentos de la defensa y de los fiscales sobre cómo impacta el fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad. Ahora, los cargos por los que fue condenado ocurrieron antes de que él fuera presidente y durante su presidencia, y lo que están alegando los abogados es que el fallo de inmunidad de la Corte Suprema impide que cualquier evidencia usada en el caso que haya ocurrido de cuando Trump era presidente pueda ser admitida. ¿A qué se refieren? Se refieren a los mensajes que publicaba Donald Trump en Twitter, cuando se llamaba Twitter, y que en algún momento fueron legalmente determinados como documentos oficiales. Entonces dicen que mensajes que fueron mencionados en el proceso invalidan todo. También dicen que el tener como testigos a funcionarios de Trump que hablaron sobre hechos que ocurrieron cuando él era presidente, por ejemplo, para que nuestro público lo tenga un poco más claro, los pagos hechos al abogado Michael Cohen vinieron de una cuenta de las empresas Trump. Donald Trump firmó los 12 cheques en donde le pagaron a Michael Cohen y lo hizo siendo presidente, pero lo hicieron mediante un mecanismo en el que no quedara un registro de que los cheques estaban siendo enviados desde Nueva York a Washington. Entonces se los enviaban por correo rápido a su guardaespaldas a la casa, él los llevaba a la Casa Blanca, Trump los firmaba y los volvían a mandar por correo privado. Lo que están diciendo los abogados y lo que tiene que decir el juez Juan Merchan es si ese argumento es válido o no, que cualquier evidencia que tenga que ver con Donald Trump como presidente no es válida, pero la Corte Suprema lo que le dijo a los jueces, y en este caso a la jueza Tanya Chutkan en el Distrito de Columbia en Washington, le dijo que ella tenía que determinar cuáles de los actos de Trump eran oficiales y cuáles no lo eran. Entonces, eso es lo que está haciendo el juez Juan Merchan, quien podría perfectamente imponer la sentencia en contra de Donald Trump y dejar que en el proceso de apelación las cortes, otra instancia de la Corte Suprema de Nueva York determine si es válido o no. Pero por ahora va a ser condenado en el mes de septiembre hasta ahora y sigue siendo culpable de 34 delitos. Es decir, Donald Trump, a pesar de esa decisión de la Corte Suprema, no ha dejado de ser un delincuente convicto. Rafael Peñalver está de vuelta con nosotros. Rafael, te invito a desarrollar la idea que teníamos precisamente sobre el tema de este cargo por el pago a Stormy Daniels. Adelante.
Creo que Juan Carlos ha hecho tan buen sumario del caso que no tengo más nada que añadir. Como él dice, está pendiente de decisión, de sentencia ante el juez Merchan. Ellos van a después apelar el hecho de que con la decisión de la Corte Suprema sobre inmunidad, ellos van a decir que parte de la evidencia que se utilizó para condenar a Trump en ese caso, pues fue indebida, puesto que se hizo desde la Casa Blanca y tiene cierta inmunidad, pero eso es algo que se va a apelar posteriormente. Esta decisión de hoy y la decisión de la Corte Suprema sobre inmunidad no afectan directamente la sentencia en contra de Donald Trump. Donald Trump va hoy a recibir o a abrir la convención republicana que lo va a nominar para que sea presidente de los Estados Unidos como una persona convicta de un delito. Convicta de un delito, primera vez en la historia de Estados Unidos que algo así pasa, que un presidente vaya a ser nominado, un expresidente nominado para volver a la presidencia siendo un cargo de felonía, acusado y comprobado de que ha sido acusado y encontrado culpable de esa felonía. Pero como decías anteriormente, estamos en una red de victorias de Donald Trump a nivel legal, a nivel político. El hecho de que lo que sucedió el sábado lo plantea por completo un debate distinto a lo que se programaba, limita a lo que el presidente Biden pueda decir en contra de Donald Trump. El argumento principal de Biden era que Donald Trump era una persona que era un peligro para la democracia norteamericana, una persona que había sido acusada de los más serios delitos constitucionales, tratando de permanecer en el poder a pesar de que había perdido las elecciones. Debido a lo que ocurrió el sábado, el intento de asesinato, Biden va a tener que modificar un poco la forma de hablar, puesto que van a decirle de lo contrario que está incitando a la violencia. Aquí se han virado los papeles. Trump, que lleva 5 años hablando, insultando, tratando de promover todo tipo de insultos y los peores insinuaciones a distintas oficiales. Ahora Trump aparece como la víctima de un intento de asesinato y la víctima de un lenguaje que trata de levantar las pasiones. Es algo increíble lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Yo, cuando todo esto empezó, yo dije que el sistema político y judicial norteamericano estaban entrando en aguas nunca vistas y que yo no sabía si si estaba preparado para sobrepasar este momento, y sigo con esa opinión. A ver, es verdad, estamos entrando ahora unas aguas antes nunca vistas. La palabra violencia política también sigue siendo recurrente después de lo ocurrido el sábado y nunca había visto a Biden tan cauteloso en la elección de sus palabras precisamente por esto, es para evitar que los republicanos y los seguidores de Trump digan que él ha sido el culpable, para llamarlo de alguna manera, ante hechos de violencia como el que vimos este sábado. Hablando de Trump, mencionábamos que está como en una sucesión de victorias, pero sin lugar a dudas en una sucesión de noticias porque esta es la semana más importante de Donald Trump en cuanto a la política se refiere, gracias a la convención republicana que se lleva a cabo a partir de hoy. En una entrevista, Juan Carlos acaba de anunciar, esto fue una entrevista a la cadena Fox News, que hoy va a elegir a su vicepresidente. Él lo dijo precisamente en una entrevista telefónica, que hoy elegirá a su vicepresidente, dijo el presentador de Fox News, Brett Baier, quien acaba de hablar con Trump por teléfono. Elegir al vicepresidente significa que vamos a saber quién sería su fórmula de vicepresidente hoy, o que simplemente es una elección. Además que, ojo, creo que va a ser bien importante para Estados Unidos y para la representación, porque varios nombres latinos se han convertido entre los que más suenan, ¿no? Son parte de los que más suenan como su compañero de fórmula. Pues era lo que se esperaba, ya esto estaba dentro de los preparativos para la convención. Se anticipaba que hoy hiciera el anuncio de quién lo va a acompañar. Se suponía que esto se podía filtrar el fin de semana, pero obviamente con el magnicidio y con la reacción que ha habido a nivel político, todo esto cambió la narrativa. Hoy se debe conocer
Hay tres nombres que han estado sonando, pero es Donald Trump y él mismo reconoce que cambia de parecer y le gusta dar sorpresas. Hasta ahora se ha mencionado al senador Marco Rubio, republicano por la Florida. Había alguna inquietud por ser los dos residentes de la Florida y alguna interpretación que algunos hacen que dicen que no puede haber dos candidatos de un mismo estado, pero eso no es cierto. Lo que dice la enmienda 12 de la Constitución es que los electores de la Florida, esto ya es un poco más complejo, no pueden votar por dos candidatos del mismo estado. Quiere decir, si fuera Marco Rubio y Donald Trump gana en el colegio electoral, los electores de Florida no podrían votar por Marco Rubio, pero si ganan las elecciones eso no marcaría diferencia. Suena también el senador por Ohio, J.D. Vance, un escritor antes de ser político, quien fue crítico de Trump y ahora es uno de sus más fieles impulsores. Y también sonaba Doug Burgum, quien fue gobernador de Dakota del Norte, quien es uno de esos nombres que suenan, pero hay una lista también más larga. Era parte de lo que se anticipaba, así iba a comenzar la convención. Había también rumores que decían que Donald Trump aparecería hoy cuando se haga el anuncio. Eso lo vamos a estar llevando todo en detalle, pero con eso ya comienza la convención como tal y ya este nombre que conozcamos hoy pues lo estaremos repitiendo ampliamente durante los próximos meses de esta elección. Recordemos cuál es el proceso. La convención comienza hoy con todos su calendario. Los días claves son miércoles, cuando se da el discurso del aspirante a la vicepresidencia, y el jueves, cuando Trump ya es aclamado como candidato por el partido. No lo es aún, es el virtual candidato, no tiene oposición, pero desde esta tarde sabremos cuál va a ser la fórmula republicana para las elecciones del 5 de noviembre.